Hola, ¿qué tal? Mi nombre es César Emilio Escobar Andrade, del tercer grado Grupo A, con la maestra Jessica Caguare Arce del Colegio Bilingüe Ives. El día de hoy les hablaré sobre el modernismo literario. Comenzamos. Ok, ¿qué es el modernismo literario? El modernismo literario es un movimiento que denomina el desarrollo con los años. Se creó en 1888 y en 1917 fue el mejor desarrollo que tuvo. Fundamentalmente el ámbito empezó con todo lo de la poesía, está relacionado con lo religioso, con lo lenguaje, con lo estético y con lo político. ¿Por qué tiene que ver esto? Porque nosotros tenemos una idea sobre el modernismo que va modernizando de acuerdo a los años. Eso tiene que ver con las actualizaciones que tienen los tiempos. Bueno, esto habla, el modernismo habla en las características, va a empezar hablando sobre las ideas que tiene. Estas ideas es la actitud que tiene cotidiana. Por ejemplo, el autor es como algo fantasioso esto del modernismo. El autor sueña sobre esa cosa. Por ejemplo, hoy sueña sobre la Mona Lisa. Mañana empieza a escribir una historia sobre él. ¿Por qué? Porque eso es algo fantasioso, como antes les acabo de decir. El modernismo literario tiene como fantasías de contarnos. Por ejemplo, un modernismo literario sería Pinocho. Ahí estamos hablando en la actualidad para niños de 8 o 10 años. ¿Por qué Pinocho? Porque Pinocho, de acuerdo a los tiempos, va evolucionando. Como todos sabemos, no existe un niño de madera que cobre realidad, pero sí existen niños. Entonces, ¿qué fue lo que soñó el autor o pensó el autor? Pues poner a un muñeco a que hablara, a que se moviera. O sea, son ideas algo locas. Por eso ahorita vamos por las características. Ok, el rechazo de la realidad cotidiana, lo mismo que les acabo de decir ahorita, que tiene como que una inercia de fantasías que no son iguales a lo que vimos en la realidad. Seguimos con el caso de Pinocho. Ok, vamos a hablar de otro tema. ¿Qué otro tema podemos abordar? Ok, aquí lo voy a dejar el de Pinocho, para que vean. Otro tema que podemos abordar, las hadas mágicas. Una historia o una novela que tiene, como muchos sabemos, las hadas no existen, entonces tienen como que para la imaginación que ellos sueñan, cotidianamente es que ellos sueñan. Entonces, lo que imaginación que ellos tienen es diferente. ¿Por qué? Porque ellos piensan en una persona, en un duende. Y al otro día está escribiendo una historia de un duende. Tiene también el culto de perfección. Esto es muy perfecto, como muchos sabemos en Hispanoamérica hay muchos escritores famosos que no pueden tener un error. ¿Por qué? Una por las críticas, por los rechazos, por las cosas. Lo nacional, lo proveniente de lo extranjero. Es lo que les acabo de decir. Esas anécdotas no se hicieron de la noche a la mañana. Entonces ellos saben que vienen de otros lugares. O sea, hablamos de aquí de México. Las ideas vienen de otras palabras. Por ejemplo, podemos hablar sobre un modernismo literario ahorita en pleno 2020, en siglo XXI, sobre el coronavirus. Podemos hablar sobre eso. Una persona sueña que es o piensa que es un virus con bolitas y así. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer eso? Como no es solo de un solo lado, es globalmente, va a tener un desarrollo donde viene lo extranjero. El movimiento es hispanoamericano. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas personas de América y todo ese rollo se basan en esto. La búsqueda de la belleza. Esto trata sobre las imágenes. Voy a tratar de... Les voy a dar como que una idea sobre cómo plasman. Sobre todo esto de la belleza, tratan de hacerlo para niños chiquitos. ¿Para qué? Para entretener a su público. Ok, para esta parte del video me cambié de lugar porque me di a la tarea de leer unas 5 o 6 obras para que ustedes entendieran como que un contexto más. Ok, la primera obra que yo leí fue Azul, que fue de Rubén Darío sobre su estancia en Chile, publicada en 1888. Les voy a dar mi reseña. La escribí porque, pues, para que no me olvidara, porque eran bastantitos. En este libro de prosas y poemas, Rubén Darío habla sobre los temas desde la mitología hasta el naturalismo. Como les voy diciendo, esto tiene como que va envasado a muchos temas, no es solo uno. El color azul fue uno de los principales símbolos del modernismo literario. ¿Por qué? Porque fue Rubén Darío el que comenzó toda esta onda.
y algunos autores señalan esta como la razón del número de la obra. Este libro de Rubén Darío expresó el estilo del modernismo, lo que llevó a grandes debates literarios de la época. En esa época tenían mucho la tendencia de ser perfectos con sus libros, y cuando dijeron un nombre tan raro de azul, o sea, conocían nombres extravagantes, o sea, nombres, ¿cómo los puedo explicar? Nombres que tenían como que un significado, pero el libro se basaba en la historia del modernismo. El otro es el Platero y yo. Este poema es una prosa en español de Juan Ramón Jiménez. Fue publicado en 1914, impulsó sobre la guerra y hablaba sobre la guerra. El libro consta de 138 capítulos, yo lo leí en resúmenes porque si no era mucho, y habla sobre la historia de un burro y un maestro. En el libro habla sobre el orden de escritor de los eventos entre unos capítulos, y también tiene la estructura poética del catálogo sobre la obra de arte. O sea, empieza a hablar sobre un burro que él tenía muchas ideas y que de repente escribía el burro, o sea, que él hablaba, que el burro, lo mismo que pasa con Pinocho, un burro no habla, un trozo de madera tampoco va a hablar. Entonces lo que expresaba esa era que el burro hablaba. Ok, ahora versos libres. Es la obra de José Martín, es reconocida por la estética sinceridad. Él escribió lo mismo que le dije, él soñó, él durmió en una noche y empezó a soñar, y al otro día comenzó a redactar su obra. El libro se plantea en orden discreto de eventos sobre un capítulo. En los principales temas de los escritores de la prosa se aborda el arte poético, la libertad y las limitaciones humanas. O sea, eso es lo que habla, lo que le dije sobre las hadas, que no tienen como que relaciones con el mundo exterior. La contribución de Martín y el modernismo es una constante fuente de debate. Sin embargo, el peso de la figura del autor aportó el reconocimiento del movimiento. Lo que les digo, esa obra de versos libres habla sobre la expresión, sobre que a veces las personas no tienen las agallas de decirlo, lo que sienten, de expresarlo, y prefieren quedarse calladas. Los libros de versos fue escrita por José Silva, uno de los poetas colombianos más reconocidos. Fue publicado en 1923. Habla sobre el trabajo literario que tenían en esos tiempos que exponer, porque como les dije, en ese tiempo eran muy exigentes, eran muy pedantes para tener una obra. Tú tenías que tener esa obra perfecta, sí, o si no la gente te podía hasta matar. Como les dije, era narcisista. El principio de los temas de ese verso habla sobre el amor y la melancolía, entre otras personas sobre nocturnos, sobre versos que hablaban sobre el autor. Es algo, también el modernismo habla sobre la vida diaria, no solo también habla de eso. Y el último, que fue como que más favorito mío, se llamó El Bachiller. Fue una de las principales obras del maestro mexicano Amado Nervo, El Bachiller. Esta novela corta, en la cual el Nervo narra el modo místico de la época de la adolescencia de su personaje, con un claro interés de la psicología de sí mismo. Esta obra fue publicada en 1895. El escritor nacional en prosa como un final impactante que divide la crítica universal. Ha sido catalogada como algunos los inartística. ¿Por qué tiene que ver esto? Esta obra habla sobre la adolescencia de un personaje. Él tenía problemas, es lo que yo le decía en un resumen. Él tenía problemas para expresarse con las personas. Entonces habla sobre la psicología que tenemos que tener, o las expresiones que muchas personas no tenemos al contarle las cosas a personas. Entonces este libro fue muy criticado en ese tiempo, porque las personas decían las personas que no querían hacer el bien y que solo querían ver a las personas mal, tenían como una idea tonta, por así decirlo. ¿Por qué? Porque hablaban sobre que no querían ese libro, Y ahorita vemos este siglo y ha inspirado a muchas gentes. Creo que en el 2014, que yo sepa, tiene como un desarrollo de acuerdo al tiempo. ¿Por qué? Porque ahí es donde empezó todo sobre eso del bullying. Ok, ahora por aquí les voy a dejar una imagen de cada uno de esos. Voy a empezar con el de azul. Azul va a quedar por acá. Vamos a dejarlo 10 segundos.
También vamos con el de Plateo y yo, el de versos libres, el de libro de versos y el de bachiller. Bueno, y también les voy a dejar una foto de sus autores por ahí, para que así los conozcan. Entonces, ¿qué puedo hablar sobre el modernismo? El modernismo yo lo escogí porque me gusta mucho relacionado entre el futurismo y el modernismo. El futurismo tiene como relación unir dos o tres. El modernismo tiene muchas uniones de temas, de subtemas, de vanguardias, de todo. Y la verdad me gusta porque tiene como tema central lo moderno. O sea, con el tiempo, en 1888 hablaban sobre un tema y en 1917 ya hablaban de otro tema. Nosotros podemos hablar sobre el modernismo en esos tiempos, sí, porque una persona a lo mejor dentro de 2-3 años que acabe esto, puede escribir un libro sobre el coronavirus. Vamos a dar un ejemplo del modernismo, el diario de Ana Frank. El diario de Ana Frank habla sobre toda la historia que tuvo de acuerdo a cuando estuvo encerrada en lo nazi. Entonces, eso va evolucionando, como pasando del tiempo. Bueno, eso fue lo que yo comprendí del modernismo literario. Bueno, me despido. Dios, cuídese. Bye.